Las consonantes. Bueno, pues la fricción. En caso de las consonantes oclusivas, cuando pronuncian las consonantes oclusivas, siempre hay un cierre total. Al contrario, cuando usted pronuncia las consonantes fricativas, no hay un cierre total, sino hay un cierre parcial. Esta es la diferencia entre las consonantes oclusivas y las consonantes fricativas. Ahora, en caso de la fricción hay dos tipos de las consonantes. Las consonantes fricativas sibilantes y las consonantes fricativas no sibilantes. ¿A qué se refiere las consonantes sibilantes? Por ejemplo, pronuncie la consonante S. A ver, la consonante S y las consonantes Z se llaman las consonantes sibilantes. ¿Por qué? Cuando usted sopla el silbato, cuando usted pronuncia estas consonantes sibilantes, es un sonido similar cuando usted sopla el silbato. Entonces, como si soplara un silbato, el sonido más o menos parece al sonido cuando usted produce, cuando usted sopla el silbato. Por eso se llaman ¿qué? Sibilantes. Por tanto, las consonantes S y Z son las consonantes sibilantes y las demás consonantes se llaman las consonantes fricativas no sibilantes. Ahora, bilabial, consonante fricativa bilabial. Consonante fricativa bilabial. A ver, bu. No se dice bu, sino bu. Hay una fricción. Bu. Consonante fricativa bilabial. Hay consonante fricativa labio dental. Labio dental. Fácil. Se podrá oír la fricción, ¿no? Consonante fricativa apicodental. Consonante fricativa apicodental. Consonante fricativa alveolar. Alveolar. Se escribe así. Consonante fricativa palatal. Consonante fricativa predorso palatal. Se llama la consonante fricativa predorso palatal. Consonante fricativa postdorso velar. La consonante fricativa postdorso velar. A ver. Hay fricción. Hay fricción. Ahora. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre las consonantes oclusivas y las consonantes fricativas?
Eso se llama consonante oclusiva bilabial. Eso es consonante fricativa bilabial. Eso es consonante oclusiva apicodental, consonante fricativa apicodental. Esto es consonante oclusiva postdorso velar. Esto es consonante fricativa postdorso velar. ¿Cuál será la diferencia que existe entre estas consonantes? A ver, bailar, 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 cava. A ver, bu, baboya, bailar. Igual que coreano, en caso de español, sí. Cuando B ubica en la posición inicial de la palabra, se pronuncia como con la consonante oclusiva, no bu como bailar. Pero cuando la posición está en la posición intervocálica, no se pronuncia con la consonante oclusiva, sino con la consonante fricativa. Por lo tanto, debe decir, a ver, bu, cava, cava. No se dice cava, sino baboya, cava. Entonces, los dos labios nunca se juntan. Se aproximan, pero nunca se juntan. Cuando pronuncia bailar, los dos labios se juntan. A ver, bu, bu. Hay contacto entre dos labios. Bu, bailar. Pero cuando usted pronuncia cava, no hay contacto entre los dos labios. Se acerca, pero nunca se juntan. A ver, no se juntan, ¿no? Sale el aire. Solo hay un cierre parcial. Cuando se dice bu, hay un cierre total de los labios. Bu. Pero cuando usted pronuncia bu, no hay un cierre total. Simplemente hay un cierre parcial, dejando salir el aire, causando la fricción del aire. A ver, cava, cava, baboya. No se dice baboya, bu, porque oclusiva, sino baboya. No baboya, no baboya, no baboya, no baboji. A ver, baboya. A ver, baboya. Es con oclusiva otra vez. Baboya. No baboya, baboya. Cava. 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 No se dice cava, sino cava. Cava. Entonces, es un sonido similar que piup del coreano, pero esto nunca es idéntico con el sonido que existe en coreano piup. No es así. No. No es baboya, no es cava, sino como cava. A ver, ti. A ver, tama. Tama. Una consonante oclusiva. A ver, igual que ti del coreano. 다시마. 다시마. 다 놔줘. 다 네 거야. 다 네 거야. 다 나와. 다 나와. 다 나와.com. Sí, 다 나와.com. Sí. Eso es el sonido que existe en español, la consonante oclusiva. A ver, t. Hay un cierre total. Sin embargo, en caso de español, este sonido no existe en coreano. Es un sonido como igual que, a ver, they, them. Us and, a ver, us and them. Us and them. Them. Usted podrá oír la fricción del aire, ¿no? No hay un cierre total, sino hay solo un cierre parcial. Entonces, a ver, ida. No es ida, sino ida. They. Ida. Ida. Ajá. Eso es el sonido que existe en español. Ida. Ajá. Como si fuera de inglés. Ahora. En caso del símbolo fonético, algunos lingüistas te escriben así, otros te escriben así, algunos te escriben así.
Es un símbolo arbitrario. No hay una regla. Cada lingüista puede utilizar diferentes símbolos dependiendo de su propio gusto. Entonces, por favor, vean el libro, la página 60. En caso de nada, existen varios símbolos. Nada, 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 aún. Algunos utilizan como así. Entonces, es un símbolo arbitrario y en mi clase, eso es el símbolo que voy a utilizar en mi clase. Esto o esto, mismo símbolo. O algunos aún. Miren la página 60, escribe así o escribe así, aún escribe como, escribe así. O esto, escribe así, o algunos escriben aún así. Todos representan sonidos fricativos. ¿Por qué existen varios diferentes tipos de símbolos? Porque estos símbolos son arbitrarios. Todo depende de los propios gustos de cada lingüista. Y ahora, prefiero utilizar este símbolo en mi clase porque es más fácil escribir que estos símbolos, ¿no? Además, este símbolo, esta letra, esta línea, simboliza la falta de oclusión. Este símbolo, esta línea simboliza que la falta de oclusión. Si le falta la oclusión, el resultado es las consonantes fricativas. Entonces, en mi clase, estos son los símbolos que voy a utilizar. A ver, ganar. Ganar. igual que 기역 del coreano. ganar. 가나 초콜릿. 가나 초콜릿. 너 갈 거니? 너 갈 거니? 너 갈 거니? Ahora, pronuncien por favor mago. A ver, pronuncia por favor mago. Muy bien, tú. Muy bien, tú. Muy bien, tú. Ahora, lo que pasa es que mago, este sonido no es igual que mago. En coreano, ¿cómo se dice? mago. 여왕 마고. 마곡. 나 마곡에 갈래. 마곡. 고스톱. O aún, eagle. 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 Go slow. Tampoco, en inglés, estos sonidos son sonidos oclusivos. Es decir, tanto en inglés como en coreano, 그 en inglés o 기역 del coreano, siempre el postdorso de la lengua toca el velo del paladar. A ver, 간다. eagle. eagle. Go slow. Ajá. Game. Entonces, en caso de tanto en inglés como en coreano, el postdorso de la lengua debe tocar el velo del paladar. Hay contacto entre dos órganos bucálicos. Sin embargo, en caso de español, en caso de la consonante fricativa que existe en español, no hay contacto entre el velo del paladar y el postdorso de la lengua. Entonces, cuando usted pronuncia ver, mago, mago, el postdorso de la lengua nunca más debe tocar el velo del paladar. A ver, no es que. Ese es el sonido que existe tanto en inglés como en inglés, en coreano. 그. eagle. Go slow. Ajá. mago. 마곡. 간다. 가나 초콜릿. 가니. Ajá. Pero en español no debe tocar la lengua, el postdorso de la lengua nunca debe tocar el velo del paladar. A ver, causando la fricción. El aire debe dejar que el aire salga entre estas dos. Entonces, por favor, mago, mago, mago,
No es mago, sino mago. Mago. Ajá. Este es el sonido que existe en español. Ahora, este sonido se llama consonante africada predorso palatal. Esto se llama fricativa predorso palatal, claro, sonora. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sonidos? Por ejemplo, yeso y mayo, llave. A ver, yeso, llave. A ver, yes. O yes. 예고. 안양 예고. 서울 예고. ¿No 예고 나왔니? No. 예고. Tanto en inglés como en coreano, cuando pronuncia yes o yes, 예고, entonces el predorso de la lengua debe tocar, el predorso de la lengua debe tocar el paladar. Hay un contacto. A ver, yes. El predorso de la lengua debe tocar el paladar porque hay un cierre total, causando la oclusión. Pero cuando usted pronuncia mayo, calle, no hay contacto entre el predorso de la lengua y paladar. No hay contacto. A ver, mayo, calle. No es calle, sino calle. Mayo. Causando la fricción del aire. A ver, otra vez. Yeso. Llave. Sin cerrar totalmente. A ver, mayo. Calle. ¿Sabe la diferencia? Muchos estudiantes coreanos cuando pronuncian no se dice calle, como se dice calle. No se dice mayo, sino no se dice mayo, sino se dice mayo. No, no es mayo, porque cuando usted pronuncia mayo es otra palabra que existe en español. Mayo. A ver, mayo. Mayo. Eso es mayo. 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 No es mago, sino mago. Mago. Ajá. No es iba, sino como se dice iba. Iba a bailar. Hawea. La hawea. Pues, ¿no quiere decir esta palabra? ¿Nunca tú piensas que tú eres una tonta? No, creo. A ver, la hawea. La hawea. La hawea. Ajá. Eso es el sonido que existe en español. Pues, ¿preguntas? ¿Preguntas? Y ahora fricción. Ahora, estas consonantes fricativas son tan frecuentes en español. Entonces, estos son las consonantes. Estos son las consonantes que le presenta estos fonemas. En español, muchos hablantes evitan producir las consonantes oclusivas. Entonces, en vez de decir bailar, no se dice bailar como si fuera birte coreano, evitan la producción de las consonantes oclusivas, sino simplemente produce las consonantes semi-oclusivas. Entonces, aun cuando
ubica esta consonante oclusiva en la posición inicial de la palabra, no se dice bailar, ¿cómo se dice? Se dice bailar. Más suave, aunque es una consonante oclusiva, es una consonante oclusiva más suave que la consonante oclusiva que existe en coreano. A ver, bailar, bailar, bailar. Por eso cuando muchos coreanos dicen dame un beso, muchos latinos pueden entender que dame un beso, porque muchos coreanos pronuncian una oclusión muy fuerte. Un beso, no es beso, sino un beso, más suave, un beso. Ajá, a ver, entonces, báilate. Semi-oclusiva, en vez de decir báilate. Boom. En vez de decir báilate, sino semi-oclusiva, báilate. Báilate. Ajá. Eso es sonido que existe en español. Porque bip del coreano es muy fuerte. Porque es una consonante oclusiva muy fuerte, pero en español, aunque son oclusivas, son más suaves. Se llaman semi-oclusivas. Bueno, si no me entienden bien, estará bien. Ustedes lo aprenderán otra vez después del examen de medio semestre. ¿Preguntas? Entonces, estos son las consonantes que representan ¿qué? Estos tres fonemas. ¿A qué se refiere el fonema? Usted lo aprenderá también en el capítulo 5, en la próxima semana. Quizás hoy. Y muchos hablantes de español evitan producir las consonantes oclusivas fuertes. Y ellos prefieren producir las consonantes oclusivas más suaves, más suavizadas, llamados ¿qué? Semi-oclusivas. ¿A qué se refiere la semi-oclusiva? Usted lo aprenderá en otros capítulos. Bueno, entonces lo que usted debe hacer cuando usted pronuncia estos tres consonantes, lo que usted debe hacer es evitar la oclusión, evitar un cierre total. En vez de decir bailate, ¿cómo se dice? Bailate. En vez de decir iba a bailar, ¿cómo se dice? Iba a bailar. Ajá. En vez de decir mago, ¿cómo se dice? Mago. Ajá, muy bien. En vez de decir calle, ¿cómo se dice? Calle. Pero en los países latinoamericanos, también en España, en algunas zonas dialectales de España, ¿cómo se dice? En vez de decir calle, ¿cómo se dice? Calle. Un calle en Argentina. Bueno, en vez de decir como mayo, ¿cómo se dice? Mayo. Pues, también eso es dependiendo de las zonas dialectales, usted podrá decir, en vez de decir mayo, ¿cómo se dice? Mayo. ¿Cómo se dice? O aún. Calle, o calle, o aún calle. O llave, o llave, o llave. Existe mucha variación. Entonces muchos estudiantes coreanos no tienen problema con esto, porque existe mucha variación dependiendo de zonas dialectales. En vez de decir mayo, ¿cómo se dice? Mayo, o mayo, o mayo, o mayo. Sin embargo, en caso de estos tres fonemas, por favor, traten de pronunciar quitando oclusión. En vez de decir bailar, ¿cómo se dice? Bailar. En vez de decir iba a bailar, iba a bailar, iba a bailar, en vez de decir que mago, ¿cómo se dice? Mago. Muy bien. Bueno, fricción. También, aunque son hablantes, en caso de algunos coreanos que han vivido por mucho tiempo en España, en América Latina, sí, aunque pues ellos emigraron allá cuando tenía unos 8 años, 9 años, 10 años, por vivir con sus padres, por la influencia del coreano que hablan sus padres. Y grabamos su español, lo analizamos, algunos coreanos, Corea latinoamericanos, Corea argentino o Corea paraguayo, etcétera, etcétera, se nota
una oclusión exagerada. Eso es la influencia del coreano de sus padres. Entonces lo que usted debe hacer es quitar, eliminar la oclusión absoluta cuando usted pronuncia las palabras en español. La aflicción, aflicción, aflicción. Es una combinación entre las consonantes fricativas y las consonantes oclusivas. Empieza a pronunciar con las consonantes oclusivas y luego termina con la fricción. Empieza con la oclusión y termina con la fricción. Por eso se llama la aflicción, las consonantes africadas. Hay dos consonantes africadas en español. Esto, consonante africada, predorso, consonante africada, predorso, alveo palatal, sonora. ¿Esto es qué? Consonante africada, predorso, palatal, sonora. A ver, muchacho, muchacho, muchacho. Ch. Empieza con una expresión, ¿no? Empieza con un cierre total. Ch. Luego termina con fricción. Ch. Se podrá oír la fricción, ¿no? Cho. Muchacho, chico. Ch. Ch. Che. Ahora en coreano, che, empieza con una oclusión, ch, y termina con una fricción. Ch. Chico, muchacho, cho, cho. También, a ver, yeso. Empieza con una oclusión, ye. A ver, ye, ye. Y luego termina con una fricción. Ye, yeso. Yeso. Entonces se llaman las consonantes africadas porque empieza con la oclusión y termina con la fricción. ¿Preguntas? Ahora, por favor, vean la página 63. En caso de wow, en caso de wow, es una consonante bilabiovelar. ¿Por qué? Consonante fricativa bilabiovelar. A ver, wow. Hay fricción. Entonces son es la consonante fricativa, sin embargo, cuando pronuncia Hawái, Hawái, whisky, whisky, el postdorso de la lengua se acerca, pero nunca toca el velo de paladar, causando la fricción del aire. Y el aire sale por ambos labios. Entonces, la oclusión, la fricción ocurre en la zona, tanto en la zona velar como en la zona labial. Entonces, ocurre la fricción en ambas partes. A ver, wow. También usted podrá sentir la salida de aire por los labios, ¿no? Entonces, hay fricción en dos partes, en la zona velar y en la zona labial. Por lo tanto, se llama ¿qué? La consonante fricativa bilabiovelar. Ahora, entonces, para resumir, vamos a resumir lo que ustedes han aprendido.
Las consonantes oclusivas son menos continuantes y menos aproximantes. Al contrario, las consonantes fricativas más continuante, más aproximante. ¿Por qué? Usted ya lo han aprendido. Cuando usted pronuncia, por favor, papá, papá, báilate. Cuando usted pronuncia estas consonantes, los dos labios se juntan, se juntan. Nunca se acercan, nunca se aproximan, sino se juntan. Por lo tanto, se llama ¿qué? Pero cuando usted pronuncia las consonantes fricativas, a ver, bu, ti, los dos órganos se aproximan, se acercan, pero nunca se juntan. Por lo tanto, en caso de las consonantes fricativas, más aproximantes. ¿Por qué? Se aproximan, se acercan, pero nunca se juntan. Por lo tanto, se llama más aproximante, pero en caso de consonante oclusiva, se llama menos aproximante. ¿Por qué? No se aproximan, sino que se juntan. ¿Y por qué se dice continuante y menos continuante? A ver, en caso de las consonantes oclusivas, no se puede repetir el mismo sonido dentro de la misma respiración. A ver, solo no se puede repetir. A ver, una vez. Pero en caso de a ver, se puede repetir dentro de la misma respiración. Por lo tanto, se llama ¿qué? Más continuante. ¿Por qué? Se puede repetir dentro de la misma respiración. A ver, se está continuando. No, se está continuando. Se puede continuar dentro de la misma respiración. Por lo tanto, se llama ¿qué? Más continuante. Pero en caso de a ver, no se puede continuar dentro de la misma pronunciación. Solo se puede continuar en cada, para continuar esta pronunciación hay que repetir, respirar otra vez. Pero nunca se dice no, por tanto se llama más continuante y las cosas oclusivas se llaman menos continuante. Y consonante bilabial, labiodental, apicodental, alveolar, alveopalatal, palatal, velar. Oclusiva, fricativa, africana, nasal, lateral, vibrante. Eso se llama ¿qué? El punto de articulación. ¿Esto es qué? El modo de articulación. En caso de oclusiva, bilabial, por ejemplo, pu, ahí, alveolar,
Estas son las consonantes que ustedes han aprendido hasta ahora. Bueno, hay más consonantes, pero usted las aprenderá más adelante, después del examen de medio semestre. Muy fácil, eso es todo lo que ustedes han aprendido hasta hoy. Usted debe memorizar, entender esta parte. Ahora, quiero explicarles tercer punto. La presencia y ausencia de sonoridad. La presencia y ausencia de sonoridad. Las consonantes sordas, las consonantes sonoras. ¿Cuál será la diferencia entre las consonantes sordas y las consonantes sonoras? Las consonantes sordas, por ejemplo, cuando no existe la sonoridad. Cuando existe la ausencia de sonoridad, se llama ¿qué? Las consonantes sordas. Por tanto, esto es cuerdas vocales. Cuando hay vibración de las consonantes, las cuerdas vocales, cuando hay vibración de las cuerdas vocales, se llaman las consonantes sonoras. Cuando no hay vibración, cuando no hay vibración de las cuerdas vocales, se llaman ¿qué? Las consonantes sordas. Entonces, es muy fácil saber si esta consonante es consonante sonora o sorda. Simplemente, por favor, toquen, por favor, coloquen los dedos en esta parte. A ver, para ver si vibran las cuerdas vocales, vamos a ver si vibran las cuerdas vocales o no. Cuando usted pronuncia bu, bu, perdón, ¿hay vibración o no? No. Entonces eso es consonante. ¿Consonante qué? Sorda. A ver, ¿hay vibración o no? Sí hay vibración. Entonces es consonante sonora. ¿Hay vibración o no? No. Sorda. Perdón. A ver, ¿vibración o no? No hay vibración. Sorda. ¿Vibración o no? Sí. Sonora. ¿Vibración o no? Sí hay. No hay. Sí hay vibración. Sonora. A ver. Sorda. Sonora. Ye hay. Sonora. ¿Hay vibración o no? No hay. Sorda, sonora, sonora, sorda, y eso, wow, vibración, sorda, sonora, no hay vibración. Sorda, sonora, 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 mu, sonora, L, sonora, R, sonora, R, sonora. Entonces, estas son las consonantes sordas que existen en español. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 consonantes sordas que existen en español. ¿Por qué? Cuando pronuncian ustedes esta consonante, no vibran. Ustedes nunca jamás podrán sentir la vibración de las cuerdas vocales. Ahora, esta parte se llaman obstruyentes. Las consonantes oclusivas, fricativas y africadas se llaman obstruyentes. ¿Por qué? Cuando pronuncian las consonantes oclusivas, fricativas o africadas,
siempre hay un tipo de obstrucción, ¿sí o no? Cuando usted pronuncia las consonantes oclusivas, a ver, hay una oclusión total. Cuando usted pronuncia consonantes fricativas, hay una oclusión parcial. Cuando usted pronuncia las consonantes africadas, cho. También empieza con una oclusión total y termina con una oclusión parcial. Por lo tanto, cuando pronuncian ustedes tanto las consonantes oclusivas como fricativas y africadas, siempre ocurre cierto tipo de obstrucción. Por lo tanto, se llama ¿qué? Obstruyentes. Nasal, lateral, vibrante. Estas tres consonantes se llaman ¿qué? Consonantes sonantes. ¿Por qué? En caso de las consonantes nasales, laterales, vibrantes, no existe ninguna consonante sorda, ¿sí o no? Todas son las consonantes sonoras. No hay ni una consonante sorda. Por lo tanto, por su falta de las consonantes sordas, se llaman ¿qué? Sonantes. Se llaman sonantes. Y eso es lo que ustedes han aprendido hasta hoy. ¿Preguntas? Y vamos a mirar el libro. Por favor, vean la página. Vean la página 64. Y Chuna, ¿dónde está? Chuna, por favor, tú puedes leer desde la primera línea de la página 64. Los labios interiores y superiores, los dientes, los alveolos, el paladar y el verdad. Estos cinco puntos de articulación, los cuales pueden subdividirse aún más para obtener una descripción más detallada. Así hemos podido distinguir zonas intermediarias como la alveolo dental y la alveolo palatal. Muy bien, entonces existen 5 puntos, ¿no? Los labios. Cuando tocan, se juntan o se acercan los dos labios, se llaman ¿qué? Las consonantes bilabiales, ¿sí o no? Y cuando los dientes tocan el labio inferior, se llama ¿qué consonante? Labio dental. Y los dientes, cuando el ápice de la lengua toca los dientes, se llama ¿qué? Ápico dental. Los alveolos, cuando la lengua toca los alveolos, que llaman las consonantes alveolares. El paladar, cuando la lengua toca la región paladar, puede ser las consonantes alveopalatal o la consonante palatal. Cuando la lengua toca el velo, se llama ¿qué? La consonante velar. Estos puntos se llaman ¿qué? Punto de articulación. Bilabial, labio dental, pudental, alveolar, alveopalatal, palatal y velar. Y ahora, Hyun, por favor. La lengua, no, hemos visto. Hemos visto también la importancia de la cavidad nasal, la cual se opone a la cavidad oral. La primera interviene en la producción de sonidos cuando el velo del paladar se abre y deja pasar la columna del aire en la vibración a través de la nariz. De esta manera se producen los sonidos llamados nasales, con la M de mamá y N de nada y la ñ de caña. Estos sonidos nasales se oponen a los sonidos orales, es decir, aquellos que se producen cuando el velo cierra el pasaje hacia la nariz. Otros órganos vocales como la epiglotis, la puertita que cierra y abre el
pasaje hacia el estómago o los pulmones no intervienen directamente en la producción de sonidos. Muy bien, entonces ustedes ya saben cuál es la diferencia que existe entre los sonidos nasales y los sonidos orales. En caso de los sonidos orales, el aire que sale de los pulmones pasa tanto por la cavidad oral como la cavidad nasal. En caso de los sonidos orales, el aire que sale de los pulmones simplemente solo pasa por la cavidad oral, sin pasar por la cavidad nasal. Eso se llama los sonidos orales. También ustedes ya saben cuál es la función de epiglotis. Epiglotis cierra para que la comida no pase por los bronquios. Entonces, eso es la función de epiglotis. Ahora, por favor, vean la página 65, el segundo párrafo. Seon, no está hoy. Y Suhyun, por favor, lee el segundo párrafo. En este capítulo. En este capítulo ha sido importante distinguir nuevamente entre la articulación de los sonidos y su diferente representación en la ortografía. Hemos notado, por ejemplo, que las letras B, A, B, E representan más que un sonido. A veces su articulación es oclusiva, pero normalmente los sonidos que corresponden a estas letras se producían sin producir una oclusión total. Así, en ABA los labios se acercan, pero el aire sigue escapándose y el resultado es una fricativa bilabial B. Los labios se acercan, pero nunca se juntan. El resultado es que la fricción del aire. Sigue, por favor. Algo contrario ocurre en el español americano en general con las letras L, Y, doble L y Y. las cuales representan el mismo sonido. Los homónimos callo y callo. Muy bien, aquí pues aquí lo que se dice es a ver, callo. En América Latina, en Andalucía, no hay diferencia de pronunciación. Es también callo, eso es callo. O se puede decir callo o callo. Pero en España, pero aún esta tendencia está desapareciendo en España, pero en España pronuncia como, a ver, callo. Y se pronuncia como callo, a ver, callo. Entonces los latinoamericanos son yeístas, se llaman yeístas. ¿Por qué? No distinguen la pronunciación entre doble y Y. Para los latinoamericanos, la pronunciación de ambas palabras es idéntica. No hay diferencia de pronunciación, pero para los españoles, para los castellanos, no para los andaluces, sino para los castellanos, sí existe la diferencia de pronunciación entre estas dos palabras. Pero si no me entienden, está bien, ustedes lo aprenderán en otros capítulos, después del examen de medio semestre. También otra cosa. En español, estas letras representan diferentes sonidos. Aunque comparten mismas letras escritas, sin embargo, su representación fonética es diferente. Porque aquí se dice bailar, iba, es consonante oclusiva, en este caso consonante fricativa. ¿Sí o no? Se dice victoria, es consonante oclusiva, pero cuando se dice cava, es consonante ¿qué? Fricativa. Eso es lo que está diciendo en el libro. ¿Preguntas? Bueno, eso es todo
para el capítulo 4 y ahora usted aprenderán el capítulo 5. Miren la página 69, el fonema. Por fin, usted aprenderán el concepto de fonema. Y ahora en el capítulo 5 ustedes aprenderán la diferencia que existe entre la fonética y la fonología. ¿Cómo se llama esta clase en español? La fonética y la fonología españolas. En coreano el nombre de esa clase es Peno Umsong Umunnon. La fonética Umsong y fonología Umun españolas. Ahora, a través de este capítulo ustedes aprenderán cuál es la diferencia entre la fonética y la fonología y a qué se refiere al fonema. Hay gran diferencia entre el sonido y el fonema. El fonema no es lo que ustedes pronuncian, sino el fonema es un concepto, solo existe en su cerebro. No es un concepto real, sino es un concepto abstracto. De ahí viene el concepto un par mínimo. Lo que usted han tomado algunas clases de literatura hispanoamericana o española, usted ya habrán oído el concepto estructuralismo. ¿No? Estructuralismo, 구조주의, ¿nunca lo han oído? ¿Sí? Allá, en la teoría estructuralista, el concepto más importante es el par mínimo. Este concepto, el par mínimo, viene de la teoría lingüística, que se llama un par mínimo. Entonces, en la próxima clase, ustedes aprenderán el concepto del fonema y el concepto de pares mínimos. Por favor, entonces, lean desde la página 69 hasta la página 81. 69 hasta 81. Y eso es todo para hoy, porque el lector de la Universidad de Camilo Cesera de España va a visitarme. Tengo reunión con él a las 3 de la tarde, entonces ahora tengo que ir allá. Estoy deprisa, lo siento, y nos vemos el miércoles. Gracias. No, hoy es miércoles, nos vemos el próximo lunes.